Dios los bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios. Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9. La Biblia dice: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor. Tomen asiento y el Señor los bendiga. Todos los que estamos en este lugar seguramente somos cristianos, o todos los que me escuchan deben de identificarse en algún sentido con el cristianismo, ya sea que sus familias hayan sido cristianas o ellos hayan estado expuestos al cristianismo. Así es que sin lugar a dudas esta es una porción conocida para la mayoría de personas que me escuchan en este lugar o incluso me escucharán por el internet. Entendiendo eso, el propósito o la tarea que tengo en esta tarde es recordar muchas de las verdades antiguas que aquí se nos revelan, o de esas verdades espirituales que acá se enseñan. Pero no solamente recordarles, sino tratar de ampliar un poco más el entendimiento para que comprendamos de una forma o de una mejor forma qué es lo que nuestro Señor está estableciendo en esta parábola. Porque las parábolas son fundamentales e importantes que nosotros las entendamos. La parábola en sí ha sido explicada ya por nuestro Señor. Tenemos el relato de la explicación en este mismo capítulo 13 de Mateo, en los versículos 18 al 23, en Marcos capítulo 4, versículo 14 al 20, en Lucas capítulo 8, versículos 11 al 15. En esos tres libros se encuentra la explicación de estos versos, que son el 1 al 9, que son nuestros versículos base, la explicación dada por nuestro mismo Señor Jesucristo. Así es de que eso facilita la obra que tengo que hacer en esta tarde, porque nuestro Señor ya la explicó. Así es que vamos a ir de lleno a esta parábola y nos vamos a referir solamente a la explicación que nuestro Señor ha establecido. No vamos a tratar de, o no voy a tratar de salir con una interpretación fantástica o sensacionalista, sino de que vamos a ir a lo que nuestro Señor estableció. El Señor dijo que el que fue sembrado junto al camino, esa es la primera porción de tierra donde alguien fue sembrado. Se hablaron de 4 diferentes porciones. Ahí están los primeros, los que fueron sembrados junto al camino. Ahora, quiero llamar su atención primeramente a ese versículo 3. Les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Quiero que observe lo siguiente. Cuando la Escritura nos dice de que el sembrador salió a sembrar, la Escritura claramente nos está estableciendo que se está haciendo una tarea, una obra. El sembrador está haciendo su tarea. Ahora bien, la parábola en sí, como lo establecí anteriormente, nos ha dicho que hay 4 diferentes superficies de tierra. Y a eso le debemos de prestar mucha atención.
Cada uno de nosotros como cristianos somos un sembrador en sí. Cada uno de nosotros como cristianos tenemos una obra que hacer. ¿Cuál es esa obra? Lo que nosotros llamamos o conocemos, mejor dicho, como la gran comisión. Nosotros somos llamados a anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todos, sin importar quién sea un pastor, sea un diácono, un anciano, un hermano que no tiene un puesto incluso en la iglesia, pero es un cristiano, está llamado a hacer la obra del evangelismo. Y en un sentido, hermanos míos, todos hemos hecho esta obra de evangelismo. Hemos llamado a personas o hemos evangelizado a personas. Hemos invitado a personas a las iglesias. Y debemos de prestar atención a lo siguiente. Esta parábola del sembrador es fundamental que nosotros la entendamos. Porque en muchas ocasiones, cuando nosotros hacemos la obra del evangelismo y vemos que no se da mucho fruto o no observamos mucho fruto de nuestra obra, tendemos a desesperarnos. Pero parece que olvidáramos esta parábola. No en todo lugar donde esparzamos la semilla o esparzamos la palabra del Señor vamos a ver frutos. De hecho, como lo he venido diciendo anteriormente, hay 4 porciones de tierra donde el sembrador sembró la semilla. Y de esas 4, 3 fueron infructuosas. Dicho de otra forma, un 75% donde se puso la semilla, donde se puso la palabra del Señor, no produjo un fruto espiritual. Que Dios nos ayude para que cuando hagamos la obra nosotros no nos desesperemos, sino de que sin lugar a dudas tratemos de hacer la obra con mayor solicitud. Ahora, hay un punto que quiero llamar su atención. A veces nosotros no nos preparamos en ningún sentido, ni tampoco damos nuestro mejor cuando vamos a evangelizar. A veces cuando evangelizamos lo hacemos de una forma mediocre, por decirlo de esta forma. Y queremos ver frutos. Se nos olvida que cuando salimos a hacer nuestra obra de evangelismo, por otro lado, Satanás está ahí junto con nosotros, deshaciendo lo que nosotros estamos tratando de hacer. Esta parábola también nos enseña esto. Deberíamos de prestar atención. Escuchaba el día de ayer, estaba leyendo en el libro de Job y decía él, ¿quién diera que mis palabras se grabaran en un libro? Él quería que las porciones y las palabras que él estaba estableciendo fueran grabadas para que las personas las conocieran. Nosotros debemos de comprender de que lo que nosotros decimos, hacemos en nuestra vida, el comportamiento que tenemos, el ejemplo que damos. Hay muchas personas que lo están observando. Y en un sentido, todas estas cosas que nosotros estamos haciendo o pueden ser un ejemplo bueno para las personas a las cuales vamos a evangelizar o pueden ser una piedra de tropiezo a las personas que vamos a evangelizar. Dios nos ayude a que esto no suceda. ¿Cuántas personas no han ido al libro de Job y han hallado consuelo en ese libro? Esperanza, alegría, gozo. Pero ¿cuántas personas no han podido ver a nuestras vidas y en lugar de encontrar ese consuelo, esa esperanza, esa alegría, ese buen ejemplo, ese gozo, encuentran, oh wow, qué cristianismo tan deplorable el de estas personas? Debemos de tener cuidado, que esas cosas no sucedan, hermanos míos. Ahora, regresando a la parábola, en el sentido estricto de la parábola, el sembrador es nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que entienda también lo siguiente. Cuando nosotros sembramos,
Cuando hacemos esta obra de evangelismo de la cual está hablando, van a haber frutos buenos y frutos malos. Recordamos la parábola del trigo y de la cizaña. Había trigo, pero también había cizaña. Eso debemos de tenerlo claro. Pueden haber verdaderos cristianos de la predicación que debemos de hacer, y a la misma vez, sin lugar a dudas, habrán falsos cristianos. Debemos, sin lugar a dudas, hermanos amados, no decepcionarnos cuando aparezcan esos falsos cristianos. Recuerden de que estamos aquí por Cristo y no por las demás personas. Estamos aquí porque hemos creído la obra gloriosa, maravillosa que Él ha hecho. Hemos reconocido y le hemos entregado la vida a Él. Queremos que las personas se salven, sin lugar a dudas que sí. Y ese debe de ser el propósito de todo cristiano, aparte de adorar al Señor y de ser obedientes y andar en fidelidad con Él y en santidad. Queremos que las personas se salven. Pero cuando las personas deciden voltearse y irse y no ser obedientes, nosotros no vamos a seguir ese mismo camino. No nos vamos a decepcionar, no nos vamos a desesperar. Si las demás personas no quieren creer, pues qué mal por ellos y qué tristeza. Nuestro corazón se inunda de tristeza. Pero estamos acá y la fidelidad a nosotros es solamente a Jesucristo. Si los demás se van, qué tristeza, pero nosotros no nos podemos ir. Josué dijo, decidan si van a servir a los dioses de nuestros padres, si van a servir a esos dioses que han traído de Egipto, esos dioses que todavía los tenían ahí, o van a servir a Jehová. Pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Entonces, cada uno de nosotros no somos cristianos por las demás personas. Eso lo debemos de tener claro. Ahora, lo segundo a lo cual yo quiero llamar su atención es que acá en esta porción en la cual ese versículo 3 habló de que el sembrador sembró la semilla, esa es una clara referencia a la palabra de Dios. Eso lo encontramos en el versículo 18, donde nuestro Señor empezó a explicar la parábola. Y Él ya no le llama semilla, le llama en ese versículo 18 la palabra del reino. Lucas, en el capítulo 8, versículo 11, le llama la semilla es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que establece esto? ¿Cuál es la importancia a la cual quiero llamar su atención por esto? Quiero que comprenda lo siguiente. A nosotros, los cristianos, a nosotros los que vamos a hacer la obra de evangelismo, se nos manda a predicar el evangelio. Como dijo el apóstol Pablo al joven Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Predica en todo momento, a toda hora, en todo lugar. Quiero que comprendan lo siguiente. Las personas que no son cristianas no estarán en mucha comodidad cuando nosotros prediquemos el evangelio. Eso es claro. No pueden estar en comodidad. El evangelio viene y los atropella. Los atropella como un tren atropella a cualquier cosa que se ponga en medio de esas líneas cuando va en su máxima potencia. Los desbarata, los hace pedazos. ¿A quién le gusta que le digan que está mal? ¿A quién le gusta que le digan de que aquel día, si no se arrepienten, va a ir al infierno? ¿A quién le gusta que le digan de que Dios está irado y está enojado contra él? A nadie le gustará eso. Pero quiero que comprendan lo siguiente. A nosotros se nos ha llamado a predicar el evangelio. Porque las demás personas no quieran el escuchar el evangelio, no vamos a dejar de predicar el evangelio.
Nosotros decimos, bueno, amo a nuestros familiares, amo a nuestras amistades, a nuestros primos o a lo que sea. Pero cuando nos reunimos con ellos, vemos la disposición de ellos o vemos cómo ellos se frustran cuando empezamos a hablar de las palabras del Señor. Y en muchos sentidos nosotros tenemos una conducta pecaminosa y callamos y cerramos nuestros labios y no expresamos el Evangelio. Esa es una conducta pecaminosa sin lugar a duda. Si en verdad les amamos, debemos de enseñarles lo que la palabra del Señor dice. Es que debemos de entender que solamente por medio de este Evangelio hay salvación. Si no es por este Evangelio, si no es por este mensaje, si no es por esta palabra, nadie va a alcanzar el cielo. No hay otra entrada al cielo aparte de Jesucristo, señores. Y debemos de entender esto. No hay otra entrada aparte de Cristo al cielo. O es por Cristo y en Cristo, o no hay cielo. Es así de sencillo. Si nosotros nos rehusamos a aprovechar las oportunidades que tenemos, nuestras manos van a estar llenas de sangre y debemos de tener ese cuidado. Ahora, algo fundamental que quiero que usted entienda es lo siguiente. Cuando esta parábola dice que el sembrador fue y sembró la semilla, lo cual ya claramente la Escritura nos estableció que es la palabra de Dios, eso deja fuera las tradiciones de la iglesia. Eso deja fuera nuestras ideas. Eso deja fuera las reglas. Eso deja fuera, hermanos amados, doctrinas de hombres. Desgraciadamente, muchas de las personas que se atreven en un sentido a ir y evangelizar, lo que van a hacer al evangelizar es evangelizar tradiciones de iglesia, evangelizar doctrinas de hombres o reglas eclesiásticas. No es esto lo que se nos ha mandado a hacer. Se nos ha mandado a hablar, a enseñar todo el consejo de Dios. Eso es lo que se nos ha mandado a hacer. Esa palabra es la que tiene vida, la que tiene poder para salvar a las personas, para transformar los corazones. No se nos ha mandado a hablar de lo que nosotros creemos o lo que pensamos. Es lo que Cristo establece, es lo que Dios enseñó en su palabra. Eso y solamente eso. Dios no está dispuesto ni Él tampoco quiere confirmar nuestra palabra cuando no es su palabra. Es así, debemos de comprender eso. Asegurémonos, hermanos amados, a que las bases del cristianismo y de la doctrina santa, esa cadena de salvación está en nuestro corazón y que entendemos y enseñemos esa palabra del Señor. Asegurémonos de que cuando vamos a hacer esa obra de evangelismo, la honra y la gloria sea solamente para Jesucristo. No para la iglesia, no para el concilio, no para nosotros como predicadores. No para nosotros que estamos evangelizando. Es para Él. No nos queremos sentar en la silla de Cristo. No queremos usurpar su lugar. Solo Satanás quiere hacer eso. Y aquellos cristianos que quieren hacer eso están siendo guiados por Satanás. Solo Satanás es el que quiere tomar el lugar de Dios. Un verdadero cristiano no toma el lugar de Dios, no toma el lugar de Cristo. Se postra delante de Cristo porque lo reconoce como el Señor y como el Dios de nuestras vidas que es. Ahora, vamos a ir a estrictamente a hablar de la parábola. Voy a dejar la introducción y vamos a hablar sobre esa parábola.
Quiero que vaya al versículo 18 y el versículo 19. Acá nuestro Señor explica la parábola. Dice nuestro Señor en el verso 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la parábola del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Quiero que pare ahí. En la primera superficie donde cayó la semilla es el camino. El camino está caracterizado por una superficie dura. Esto es por causa del constante tráfico. Las personas pasan y pasan y hacen un camino y la superficie se pone dura. Y si usted es un sembrador, usted no quiere sembrar ahí. ¿Por qué? Porque hay obstáculos en esa superficie. Sabe que la semilla tendrá un problema para poder penetrar adentro de la tierra. Ahora, no solamente eso, la semilla estará expuesta. ¿Para qué? Para que vengan las aves de los cielos, tal como dice nuestra parábola, y se coman esa semilla. ¿Saben qué sucede si ese es el caso? No sucederá nada. Usted sembró, las aves se llevaron, los cuervos se llevaron la semilla, y no verá fruto alguno. Ahora, no queremos que eso suceda. En el libro de Lucas, en el capítulo 8 del libro de Lucas, el cual es el texto paralelo o la explicación paralela de esta misma porción. Dice Lucas, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Ahora, quiero que comprenda lo siguiente. Lucas nos dice que esa figura de tierra en la cual se sembró, que es el camino, ese es el corazón, es el corazón del hombre. Cada uno de nosotros debemos de prestar atención, hermanos míos. La forma en la cual escuchamos el mensaje. La forma en la cual prestamos nuestros oídos para escuchar el evangelio. Muchos están escuchando en esta hora y su corazón no está aquí. O están pensando en el trabajo, o están pensando en los biles. O están, viendo al compañero que está escuchando el mensaje con mala forma. O todavía con rencillas. Nosotros debemos de tener cuidado de hacer eso. A veces en las congregaciones sucede eso. Sucede mucho. Hay dificultades y las personas se pierden la bendición del mensaje porque el corazón de ellos no está en escuchar la palabra. Los puritanos enseñaron a sus lectores o a las personas que escuchaban sus mensajes, los que estaban en sus congregaciones, la forma correcta con la cual deberían de escuchar los mensajes. Y creo que esta parábola nos dice algo de esto. Hay una forma correcta para escuchar el mensaje de Dios y hay una forma incorrecta. Si la forma en la cual nosotros estamos escuchando el evangelio no produce nada en nosotros, ese es un claro ejemplo que es una forma incorrecta, es una forma incorrecta cómo estamos escuchando el evangelio. Es una forma incorrecta cómo estamos prestando el corazón para recibir la palabra del Señor. Si no hay más que simplemente sentimientos, eso no significa nada. Debemos de entender, hermanos amados, que escuchar el evangelio de una forma correcta y no ser esa primera porción de tierra de la cual estamos hablando, no ser como ese camino al cual se refirió nuestro Santísimo Señor Jesucristo. Debe de producir y va a producir algo en nosotros si en verdad escuchamos.
el Evangelio. Ahora, el texto nos está diciendo que acá se está hablando de un corazón duro, hermanos míos. Un corazón duro. Un corazón que constantemente está escuchando la palabra de Dios. Constantemente está a los pies de Cristo. Y está recibiendo la enseñanza de Cristo. Un corazón que constantemente lee la Escritura. Pero simplemente no produce nada en su vida. Espiritualmente sigue muerto. Esa es una clara indicación de que tal persona es como esta primer porción de tierra. Es como esta primera porción que es el camino donde se sembró la palabra. Quiero que comprenda lo siguiente. En estas parábolas el Señor claramente dijo que Él era quien sembraba. Y Él nos da esa autoridad a nosotros. Y nos equipa a nosotros los cristianos para hacer esa obra. Pero es la obra del Espíritu de Dios hablando a los corazones. Es la obra del Señor Jesucristo llamando a las personas. Y quiero que entiendan esto. Si Giovanni viene y les predica en verdad el Evangelio del Señor, no es Giovanni, es el Espíritu de Dios quien nos está llamando al arrepentimiento. Si cualquier persona viene y les predica en verdad la palabra del Señor, no es esa persona. Es el Señor que está obrando. Y quiero que comprendan lo siguiente. Si ustedes están recibiendo la enseñanza correcta, no hay ningún problema con esa semilla. No hay ningún problema con ese mensaje. El problema no es de dónde viene, el problema es nosotros que no estamos respondiendo de la forma correcta. No estoy diciendo que reciban todo lo que se habla o se expresa en los púlpitos. Debe de haber un filtro bíblico para eso. No vamos a recibir todo lo que se dice. Vamos a recibir solamente la palabra del Señor. Desgraciadamente en muchos púlpitos la predicación está muy diluida. Y debemos de tener cuidado. Mucho cuidado. Son tiempos peligrosos. Ahora, en esta primera porción se está hablando, como lo dije anteriormente, de un corazón duro. No hay excusa para un corazón duro. Oh, es que es duro porque no escucha la palabra. Claro que la escucha. El mensaje está ahí. No debemos de subir hasta lo alto ni bajar hasta o descender hasta el abismo y decir ¿a dónde está la salvación? ¿A dónde está la palabra? ¿A dónde está el mensaje? El mensaje está ahí cerca. El mensaje se está predicando. Quiero que entiendan esto. Cuando hablamos de dureza de corazón, el Señor no es quien endurece el corazón en este sentido. Claro que hay un acto judicial en el cual en ocasiones Él entrega los corazones a la dureza. Pero aquí se está hablando de un corazón duro por su propia obstinación. Acá el Señor les está llamando al arrepentimiento y ellos no quieren venir al arrepentimiento. En el libro de Hebreos, en el capítulo 3, versículo 8 al 13, claramente encontramos una amonestación. Y esta amonestación era a cristianos. Y nosotros debemos de tener cuidado. Los cristianos también se pueden endurecer por causa del engaño de Satanás. Hebreos 3, 8 en adelante dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos.
Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Quiero que pare ahí. Debemos de entender, hermanos míos, que la incredulidad es una gran piedra de tropiezo si nosotros queremos heredar la vida eterna. La incredulidad es una gran piedra de tropiezo. Si usted quiere un día morar en el reino de los cielos, apártese de la incredulidad. Para mí es triste en gran manera escuchar de los labios de personas que se llaman cristianos cuando se les enseña la palabra del Señor. Yo no creo que sea así. Y especialmente eso lo escuchamos cuando la Biblia los enfrenta. Encogen los hombros, estiran los labios, fruncen el rostro y lo mueven de un lado a otro y dicen, yo no creo que sea así. Esa es incredulidad. Ahora, en el versículo 13 de ese mismo capítulo 3 de Hebreos, dijo, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Miren, hermanos míos, miren ustedes que me escuchan, el pecado engaña. El pecado se presenta hermoso. A la carne caída, no regenerada, el pecado es dulce. Es solo aquellas personas que son espiritualmente maduras, las cuales no están dispuestos a pecar. Porque ellos saben que aunque la carne no regenerada pueda ver el pecado con dulzura, saben que la palabra del Señor es santa y bendita y es espiritual. Y que si condena algo, es cierto y punto. Yo no confío en mis pensamientos o en mis sentimientos o en mis emociones. No importa lo que yo creo, importa lo que el Señor dice que es correcto. Y cuando nosotros no tenemos esa postura o no tenemos esa disposición para creer, cuando no estamos dispuestos nosotros a temblar ante la palabra del Señor, estamos en problemas. Porque Él no dijo, yo miraré a los rebeldes, yo miraré a aquel que tiembla ante mi palabra, dijo Él. Si usted se identifica con el cristianismo y está dispuesto a pecar, empezará por un pecadito. El problema es que en la Escritura ese adjetivo llamado pecado nunca está solo, siempre está acompañado. ¿Qué es lo que eso significa? Lo que significa es que usted empieza por un pecadito y ese pecadito va a ser una cadena de pecados. Pecado tras pecado tras pecado y seguirá. Pecado, pecado y pecado y pecado. Y al final del día, al final de su cristianismo, su corazón será un corazón duro. Usted será una persona en la cual estará llena de incredulidad. Se sentará aquí, escuchará a Giovanni o escuchará a Sultano, a Mengano, escuchará al mejor predicador bajo la tierra. Y simple y sencillamente no sucederá nada. El pecado tendrá el corazón tan duro que no permitirá que entre la palabra del Señor a ese corazón. La semilla que es la palabra del Señor quedará expuesta
Quizás en la iglesia su rostro se mudará por un momento, pero cuando sale todo se acabó, porque Satanás quitó esa enseñanza y se la llevó. Se la llevó. ¿Cómo es posible que esto suceda? Quiero que comprendan lo siguiente. Y cuídense de lo siguiente. Si usted quiere morar en el reino de los cielos, si usted quiere agradar a Cristo, si quiere ser un verdadero cristiano, cuídese de que su corazón se endurezca. Vamos a hablar próximamente de eso. Vamos a hablar próximamente de lo que significa también vagar en los corazones. Porque en lo del cristianismo, en este tiempo, se predica demasiado de un cristianismo externo, pero no un cristianismo interno. Si tú te ves cristiano por fuera, eres cristiano. Pero la Biblia habla de un cristianismo interno, primeramente, hermano mío. Nuestras iglesias están llenas de cristianos que dan un mal ejemplo. Y cristianos metidos, cristianos chambrosos, cristianos egoístas, cristianos envidiosos, cristianos llenos de lujuria, cristianos mentirosos. Y puedo seguir. Materialistas, como algunos me dicen de una forma clara y sin ninguna vergüenza. Yo soy un cristiano materialista. Así como usted, dirán algunos. Debemos de tener ese cuidado. La Biblia no habla de un cristianismo así. Debemos de tener ese cuidado. ¿Por qué el corazón se llega a endurecer de tal forma? ¿Por qué Satanás tiene esa ventaja de que cuando la palabra se nos predica, Satanás puede llegar como un águila y arrebatar esa palabra antes que caiga el corazón? Voy a decir por qué. Le voy a dar algunas razones. Por la falta de reflexión espiritual. Hay personas que nunca piensan en las cosas espirituales o en la eternidad. Le voy a decir una cosa. Satanás quiere que usted piense en este mundo solamente. ¿Qué va a comer? ¿Qué va a vestir? ¿Dónde va a vivir? Esto, lo otro, aquello. Y cualquier cosa que lo mantenga alejada de las cosas espirituales o las cosas eternas. Satanás va a estar feliz. Y mire que hacer feliz a Satanás debe de ser algo extremadamente complicadísimo. Porque ese es un ser maligno en gran manera. Satanás no quiere que ninguno de nosotros pensemos en que pronto nos vamos a presentar delante de Cristo. ¿Por qué causa? Porque Satanás sabe que si llegamos a ese entendimiento, vamos a reconocer a Cristo como un juez. Vamos a reconocer a Cristo como aquel que imparte justicia. Y como solemos ver o escuchar, la justicia es ciega, señores. ¿Qué es lo que se está tratando de establecer con eso? No es que Cristo será ciego, no. La justicia es imparcial. No toma lado. La justicia da el pago correcto. Así es de que debemos de entender eso. Cada uno de nosotros debemos de entender que cuando nos presentemos delante de Cristo, o vamos a estar aprobados o vamos a estar desaprobados. O vamos a estar en el cielo o vamos a estar en el infierno. O Él nos dirá, venid benditos de mi Padre. O Él nos dirá, apartaos de mí, malditos, hacedores de maldad. Esas son palabras fuertes. Pero yo no las digo, las dice la Biblia, la palabra del Señor. ¿Cuántos de ustedes han pensado y piensan en esto en cada momento?
Recuerden que hay un problema para la dureza de corazón. Falta de reflexión espiritual. Falta de reflexión en las cosas eternas. Están pensando que a lo mejor mañana o pasado entregarán este cuerpo. Deben de pensar en eso. Debemos de pensar en eso. Muy a menudo. Eso va a cambiar nuestra postura delante de Cristo. A veces por descuido, por el pecado, como lo ha establecido el texto en Hebreos 3. La indiferencia hacia el Dios Trino. Falta de interés en las cosas santas. Egoísmo. Soberbia. Amar el pecado. Todas esas cosas son cosas que Satanás explota para que nuestro corazón sea esa tierra, ese camino duro en el cual la palabra queda expuesta. La palabra no va a germinar, sino que Él va a arrebatar. Si estas características se encuentran en nuestro cristianismo, debemos de entender de que nuestro corazón nunca dará un resultado positivo. Dicho de otras maneras, nunca vamos a ser verdaderos cristianos. Debemos de tener ese cuidado. En Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 17 al 19, la Biblia dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Quiero que pare. Ese es el propósito grande de Satanás, que usted pierda toda sensibilidad de corazón, que tenga un corazón duro, que ande en la vanidad de su mente, en la locura de su mente, que se crea sabio, que sepa usted qué es lo y qué es correcto, qué es lo que Dios quiere. Oh, yo no creo que Dios quiera esto. Oh, yo creo que Dios quiere esto. Pero la pregunta es: ¿lo que usted cree, la Biblia lo puede corroborar? ¿Puede decir la Biblia lo que usted cree de Dios o del Evangelio o de Cristo? Eso es verdad. Si la Biblia no puede decir eso de sus pensamientos y de sus ideas, usted anda en la vanidad de su mente. Tiene el entendimiento entenebrecido. Está oscurecido su entendimiento. Está ajeno de la vida de Dios. Está lleno de dureza de corazón. Esto no es tiempo para estar perdiendo o para estar jugando. Las personas se siguen muriendo del coronavirus. 4,000 personas están muriendo, más de 4,000 personas al día. 3,000, 2,000. Ya no nos asustamos si se mueren 2,000. Ya no nos asustamos si se mueren 3,000. Personas se siguen muriendo. ¿Dónde vamos a estar nosotros si nos morimos hoy? Si en una semana, ¿dónde vamos a ser encontrados? Esa es la pregunta. ¿A dónde vamos a ser encontrados? Debemos de tener cuidado, hermanos míos. Esto no es un juego. Como lo dije anteriormente, Satanás no pierde el tiempo. Él está obrando de tal forma que él siempre se está entrometiendo cuando el mensaje se está predicando.
Asegúrense de que ninguno de ustedes pierda la sensibilidad de su corazón. Pero si los corazones de ustedes están dispuestos a pecar cada día y no están dispuestos a dar una vuelta atrás y volverse a la palabra del Señor, eso significa que están perdiendo o han perdido la sensibilidad de su corazón. Ahora, hay otro elemento al cual yo quiero llamar su atención. Todos los cristianos debemos de prestar atención a esto. Y quiero que lo comprenda. Dice Mateo 13, en el versículo 19, cuando nuestro Señor está explicando la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿qué más dice? Y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Quiero que pare ahí. Dice ese gran predicador y erudito John Stott, y cito, que los predicadores en ocasiones o casi siempre damos lugar a Satanás para hacer de nuestra predicación algo estéril, al no exponer la palabra de Dios de una forma comprensible o entendible. Quiero que pare. Es una gran tristeza para mí cuando escucho a ciertos predicadores mal preparados, ciertos predicadores que no les interesa tener comunión con el Señor o aprender de la palabra del Señor y aún así se atreven a subirse a los púlpitos. Es una tristeza para mí cuando las mismas personas que en su congregación excusan tal conducta y comportamiento pecaminoso, aragán, sinvergüenza, necio. Yo les voy a decir una cosa, el Espíritu de Dios no está en ese asunto. Ni en el que predica, ni en el que escucha. Nosotros no nos conformamos con una predicación a media. Queremos el consejo de Dios en pureza, en su plenitud. Queremos entender lo que la palabra del Señor dice. No queremos que nos ande saltando Giovanni de Génesis hasta Apocalipsis. No queremos que nos anden botando con cuentos, con historias. Historias que nos contaban allá en la escuela dominical. Pasadas. ¿Usted cree que no es importante entender la palabra del Señor? Acá nuestro Señor nos dijo que si no entendemos su palabra, estamos dando ventaja a Satanás. Los predicadores que no les interesa que el pueblo entienda la palabra, ellos no son predicadores del Señor. No pueden ser predicadores del Señor, porque acá el Señor está condenando el no entender la palabra. ¿Cómo vamos a ser obedientes y cómo vamos a hacer las cosas que el Señor quiere que hagamos? ¿Cómo nos vamos a acercar delante de un Dios santo si no entendemos su palabra? Si no entendemos su voluntad. Es ilógico, es irracional pensar que vamos a hacer algo que es correcto si no sabemos qué es lo correcto. Es ilógico e irracional. Ahora, debemos de comprender también lo siguiente, hermanos míos. No basta simple y sencillamente con un entendimiento vano. Nosotros podemos adquirir un entendimiento teórico, pero eso no produce nada en nosotros. Los demonios tienen un entendimiento teórico. El mismo Satanás.
Ellos no son salvos por eso. Nosotros podemos escuchar sobre una doctrina, aprender sobre una doctrina e incluso instruir a cristianos más débiles sobre esa doctrina, pero no ser verdaderos cristianos. Porque el cristianismo no consiste en que yo levanto la mano y acepto o paso adelante, hago una oración de fe, como dicen en algunas iglesias, o porque conozco algo de la Biblia, de la historia, o conozco algo de las doctrinas bíblicas o de la teología. No, eso no nos constituye cristianos. Nos constituye cristianos que la palabra del Señor esté en nosotros, que hayamos sido transformados, que vivamos para Cristo, mejor dicho, que Cristo viva en nosotros. Y si estas cosas no están, podemos saber mucho de doctrina en teoría y en papel. Pero cuando el pecado llega, cuando el Señor llama a que tomen su cruz, cuando el Señor nos dice qué es lo correcto, nosotros vamos a estar como los judíos en la cautividad. Cuando el Señor les dice, ¿no son rectos mis caminos, oh Israel? Vuestros caminos son los que no son rectos. Ellos estaban diciendo que los caminos del Señor no eran rectos. ¿Cuántos cristianos conocemos así? Que ven en el cristianismo algo tan terrible. A veces hay personas que me llaman y me dicen, hermano, he estado escuchando algún mensaje o algún predicador, lo debería de escuchar. Claro, en un sentido ellos quieren mi opinión de qué están escuchando. Y está bien. Y voy y veo lo que ellos están escuchando. A veces tengo que entrar a páginas de iglesia y leo los comentarios que dejan de las iglesias. Y es muy natural y común escuchar de muchos cristianos, oh, el cristianismo es un camino tan duro, tan difícil, oh, pero sabemos que este es el correcto porque es súper, hiper duro. Y hermanos míos, no le vamos a meter miedo a las personas y a decirles, oigan, el cristianismo es algo que no se puede hacer. Al menos ese no es mi cristianismo. Ese no es mi cristianismo. Ese no es el cristianismo que yo leo en la Biblia. El cristianismo es lo mejor que a mí me ha pasado. Antes estaba muerto en delitos y pecados. Antes vivía en temor. Antes vivía en esclavitud. Antes no había conocimiento de Dios, no había conocimiento de vida. Y aunque me reía con el mundo, estaba muerto. Si el Señor hubiera venido en ese momento, estaba en el infierno. Era una vida tan mediocre. Ahora tengo vida. Ahora este cristianismo es lo mejor que me ha sucedido a mí. Yo no sé a usted, pero a mí es lo mejor que me ha sucedido. Ahora me arrepiento del tiempo que viví sin Cristo. Yo no podría escribir tales palabras. Oh, cuán terrible es el cristianismo. Esto es lo mejor que nos ha sucedido, hermano. Si usted es un verdadero cristiano, esto es lo mejor que le ha sucedido. Para ir terminando, si usted es una persona que va a predicar o que va a evangelizar de una forma u otra, quizás no todos predicaremos, pero todos debemos de evangelizar. Debemos de asegurarnos de no darle lugar a Satanás ni ventaja cuando hacemos nuestra obra. Cuando enseñemos la palabra del Señor, enseñémosla de una forma correcta. Si hay doctrinas bíblicas que nosotros no las entendamos, no seamos soberbios. Busquemos un hermano que tenga un buen ejemplo y que espiritualmente sea maduro y hablemos con él de las doctrinas del Señor. Estudiemos en las Escrituras.
para que seamos aptos, capacitados para presentar una defensa correcta de la palabra del Señor y dar una enseñanza correcta. También, sin lugar a dudas, y creo que esto debería haber sido lo primero, orémosle al Señor que la palabra de Él more en nuestro corazón. Que la doctrina esté guardada en nuestro corazón. Porque cuando la prueba llegue, nosotros vamos a estar firmes. Cuando Satanás llegue como un águila, como un cuervo, queriendo llevarse la palabra que es predicada, esa palabra va a estar en nuestro corazón. Y Él no va a poder entrar. ¿Por qué? Porque hay un morador ahí ya. Porque Cristo está ahí. Porque Dios está ahí. Porque el Espíritu Santo está ahí. Seamos diligentes en nuestros deberes espirituales. Como ustedes han podido ver, el tiempo se me ha escapado. No alcanzamos a ver esas 4 porciones de tierra. Hablamos de la primera. Espero que usted haya entendido sobre esta primera y que observe su corazón, esperando que su corazón no sea esa porción que el Señor dijo que era el camino, junto al camino, donde cae la semilla, donde no hay ningún fruto, donde Satanás aprovecha y se roba toda la bendición. Espero que a nadie se le vaya a robar la bendición en esta hora. Las siguientes porciones de tierra se predicarán en el siguiente mensaje. Si hay alguna palabra de enseñanza, de exhortación, la alabanza, la honra y la gloria sea para el Señor. Si alguno de ustedes observa que su corazón se puede identificar con esa porción de tierra, hoy es el tiempo en el cual y el momento en el cual pueden decir: yo no quiero tener este corazón duro. Yo no quiero estar caracterizado por el pecado. Yo no quiero que Satanás siga quitando la palabra de verdad de mi corazón. He escuchado el mensaje por tiempo y sobre tiempo y no está produciendo nada en mí. Esto no es correcto, no es cristianismo. No se aleje de Cristo, venga a Cristo. Él es amplio y misericordioso para perdonar nuestros pecados. Él es el Salvador de su pueblo. Él salva a su pueblo. Si usted su pueblo, lo va a salvar. Y si usted viene con un corazón sincero, arrepentido, con un corazón contrito, como dijo David, ese es un corazón que el Señor no desprecia. Y ese es un buen corazón en el cual la semilla va a caer y sí va a dar fruto. Si hay alguna palabra de enseñanza, de exhortación, la alabanza, la honra y la gloria sea para el Señor. Vamos a ir en palabras de oración y Dios los bendiga por la reverencia a su palabra. Amén y amén.